El ministerio Conéctate a Jesús se complace en presentar lección número 35 del Seminario de Historia Denominacional A Menos que Olvidemos, escrito por el pastor Jorge R. Knight. Oremos. Gracias te damos, Señor, por permitirnos en este día dar inicio al mismo con este seminario. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Estuvimos varios días viendo el primero de los personajes insignia del movimiento adventista del séptimo día, como lo fue Joseph Bate. Y con él terminamos diciendo tantas cosas, pero la que más nos impresionó fue la siguiente. Bate era capitán de una fragata y le pidió a todos los marineros de la fragata que cambiaran su estilo de vida. Y los marineros no tuvieron otra, estaban en alta mar, ya habían zarpado. O obedecían la orden del capitán o obedecían la orden de Dios. Así que fue impresionante la manera en que Joseph Bate presentó los conocimientos bíblicos que acababa de adquirir. Terminamos el día de ayer también con otra gran verdad de Joseph Bate o de Joseph Bate. Escuchemos. Bate llegó a decir a sus amigos que se podría lograr mucho más si se trabajara en la fuente del problema. Al fin y al cabo, los vicios que las diversas sociedades reformistas procuraban erradicar eran producto de la existencia pecaminosa. Pero el regreso de Cristo daría lugar a una eliminación repentina y total de todo mal. Por lo tanto, el milenismo para Bates se convirtió en la reforma fundamental. Había llegado a la conclusión de que la humanidad corrupta no podría reformar la corrupción. La venida de Cristo sería la única solución verdadera y permanente. Claro que tenemos mucho más que hablar de Joseph Bate, pero es tiempo de conocer al segundo personaje histórico en la formación de nuestra iglesia. Conozcamos a Jaime White. La lectura bíblica para el día de hoy se encuentra en Jonás, capítulo 1, versículos del 1 al 3, y dice lo siguiente. Vino palabra de Jehová a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Algunos escuchamos el llamado del Señor a predicar la palabra, pero no estamos del todo dispuestos a hacerlo. Así ocurrió con Jaime White, la segunda persona que contribuyó a la fundación del adventismo del séptimo día. Jaime nació en Palmyra, Maine, el 4 de agosto de 1821. A los 15, informa, me bauticé y me uní a la iglesia de la Conexión Cristiana. Pero a los 20 años me había enterrado en el espíritu del estudio y la docencia, y habían
depuesto o quitado de su puesto la cruz. Nunca había descendido al pecado común de la blasfemia. Y no había usado tabaco, té ni café, ni había acercado un vaso de licor espirituoso en mis labios. No obstante, amaba a este mundo más de lo que amaba a Cristo y todo lo relacionado con él, y estaba adorando a la educación en vez de al Dios del cielo. Esas fueron las palabras del joven Jaime. El joven Jaime había oído hablar del milerismo, pero lo consideraba un fanatismo descabellado. Con ese estado de ánimo, se sorprendió al oír que su madre, en quien confiaba, hablaba a favor de la doctrina adventista. No estaba preparado para el impacto que le causaría, en parte porque ya había hecho planes para su vida, pero no pudo evitar convencerse de su veracidad. Él dice: cuando regresé al Señor, fue con una fuerte convicción de que debía renunciar a mis planes mundanales y entregarme a la obra de advertir a la gente que se preparara para el día de Dios. En general, me encantaban los libros, pero en mi estado apóstata no tenía tiempo ni afición para el estudio de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, ignoraba las profecías. Más específicamente, Jaime White se sintió impresionado a visitar a los alumnos que había estado preparando en una escuela pública local. Oré para que se me excusara de esa tarea, escribió, pero no sentí ningún alivio. En ese estado mental, se fue a trabajar en los campos de su padre, con la esperanza de poder desahogarme de los sentimientos bajo cuyo peso sufría. Pero no pudo. Entonces Jaime oró pidiendo consuelo, pero no lo recibió. Finalmente, mi espíritu se levantó en rebeldía contra Dios y dije precipitadamente: no iré. Con un fuerte pisotón, puso fin al asunto y se dispuso a hacer su vida. La experiencia de Jaime White no es muy diferente a la del resto de nosotros. Oímos el llamado de Dios para que hagamos esto o aquello y damos un pisotón o nos resistimos. Pero Dios no se da por vencido. Tiene un plan para cada uno de nosotros. ¿Cuál es su plan para ti hoy? Y, lo más importante, ¿cuál será tu relación con su voluntad? El tiempo se nos ha acabado. Dejaremos los comentarios para mañana. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús. El Señor te bendiga.